para que nosotros le sigamos y comprendamos lo que significa vivir en la verdad y poder aplicarla en cada área de nuestra vida. Hoy, al reunirnos como su pueblo en cada congregación, tenemos la valiosa oportunidad de expresar juntos el corazón, el amor, la unidad, la fe compartida y la adoración sincera al Señor. Así que al reflexionar en esta frase del apóstol Juan, inspirada por el Espíritu Santo cuando dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, está recordando que cada miembro, o nos recuerda a nosotros que cada miembro del pueblo cristiano conoce a Dios Padre y vive con el propósito para agradarle, unidos en un mismo espíritu y en una misma fe. Te damos gracias, amado Dios Padre Todopoderoso, tú que desde el cielo nos miras, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana despertar. Gracias por nuestros hogares, por nuestra casa, Señor, que nos brinda, Señor. Que aún en medio de esta circunstancia climática, nuestros simientes de nuestros hogares se mantienen firmes, Señor. No así como en el interior de nuestro país, Señor, lo que está ocurriendo con las lluvias. Personas que han quedado sin hogares, Señor, sin alimentos, Señor. Fortalécelos a ellos también, Dios Padre Todopoderoso. Circunstancias que humanamente se nos hacen difícil de entender por qué suceden estas cosas, Señor. Ayúdanos a entender y cambiar la pregunta, ¿por qué ocurre? Sino cambiarla ahora, ¿cuál es la razón por la que ocurre esto? ¿Cuál es el entendimiento o cuál es la enseñanza que viene detrás de todo esto, Señor? Aunque cuando tu palabra dice que veremos terremotos, derrumbes, calamidades, hambruna, aún no es el fin. Ayúdanos, Señor, a entender las circunstancias que ocurren, Padre. Y que nosotros como pueblo cristiano no actuemos como actúa el resto del mundo, Señor. Estas cosas no deberían sorprendernos a nosotros porque están en tu palabra, Señor. Y entendemos o procuramos entender la razón por la cual están ocurriendo, Señor. Lo que nos toca ver, lo que nos toca vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en medio de todas las circunstancias, por difícil que sea para nosotros, tú eres quien nos apoya, eres tú quien nos sustenta, Señor. Eres tú quien nos brinda protección, seguridad por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Eres tú quien nos brinda la providencia cada día, Señor. Cada alimento que llega a nuestra boca es porque viene de ti, Señor, y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tan solo un manjar nos parece a nosotros la mejor comida del mundo porque viene de ti, Señor. Te lo agradecemos en todo momento, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido llegar esta mañana aquí a la congregación, Señor. Y te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor. Permíteles llegar con tranquilidad y con seguridad, Señor, así como lo has hecho con nosotros, Padre. De la misma manera te pedimos, Señor, Dios Padre Todopoderoso, que nos guíes esta mañana para exponer esas enseñanzas, para exponer tu evangelio, Señor. La palabra que tú has preparado esta semana para que sea predicada por medio del pastor Jorman, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien a través de él, Señor, pueda llegar estas palabras de aliento, de aprendizaje, entendimiento para cada uno de nosotros, Señor. Que sea provechoso, Dios Padre Todopoderoso. Y te damos gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros esta semana, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir durante esta semana, Señor. Y una vez más nos permites llegar a la congregación, Señor, para unidos como hermanos, Señor, vivir esa experiencia de hermandad, de coinonía, Señor, de vernos a la cara unos a otros y abrazarnos y saludarnos, Señor, en hermandad, Padre. Y te lo agradecemos, Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a culminar el día de hoy y te damos gracias por las cosas que viviremos el resto de lo que queda de día, Señor. Confiando plenamente que en todo momento tú eres quien nos sustenta, que eres tú nuestra seguridad, que eres tú nuestro camino, Señor, que tu Hijo Jesucristo, tal cual como lo dijo, es fe en nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, Señor. Estamos convencidos que para llegar a ti, Dios Padre Todopoderoso, es a través de tu Hijo Jesucristo. Y te lo agradecemos y te damos gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermano, esta es nuestra quinta enseñanza acerca del tema de la reforma. Y la reforma tiene varias aristas, tiene muchas aristas, varias ventanas que en la medida que uno va adentrándose en ella, estas van abriendo y se van abriendo y uno sigue hurgando y profundizando y se hace cada vez más interesante el tema de la reforma, que forma parte de la historia de la Iglesia. Y en la medida que hemos ido transcurriendo estas enseñanzas, nos hemos dado cuenta de la importancia de conocer lo que pasó antes, la importancia de volver atrás, porque esto nos va a permitir conocer el fundamento, de dónde vienen, de dónde venimos, qué hicieron los que nos antecedieron siglos pasados en el desarrollo, en el crecimiento de la Iglesia y de los hombres y mujeres que estuvieron allí en esos tiempos. Así que hoy voy a responder dos preguntas breves, pero es interesante para que eso dé pie también a ustedes para que en su tiempo sigan indagando. ¿Cuál es la importancia de la Reforma Protestante? ¿Cuál es la lección que nos deja la historia de la Reforma? ¿Qué son las 5 solas? La importancia de ellas y cómo llegaron las 5 solas. De aquí en adelante vamos a ir hablando acerca de cada una de ellas, cómo llegaron, cómo se formaron y cómo de manera sistemática las conocemos hoy, aunque en principio no fueron concebidas de esa manera como las conocemos hoy. Fue a partir del siglo XX más o menos que se comenzó a estudiar y a ver las 5 solas de manera sistemática para poderla entender de la manera como la entendemos hoy, y sirve también de una, digamos, facilidad para poder enseñar también acerca de las 5 solas. Inclusive hay teólogos que dicen, que afirman actualmente que debiera la Iglesia asumir otras solas. Por ejemplo, sola Iglesia, solo miembros, y así otras tantas que suman un total de 12, de las cuales no voy a hablar hoy, pero sí se las voy a ir dando a conocer según lo que comparten los teólogos actualmente, de que debieran sumarse otras solas al interés de la Iglesia. Sin embargo, vamos a basar este estudio a partir de hoy sobre las 5 solas muy nombradas, muy conocidas, y cuál es la importancia que tiene para nosotros como congregación. La Reforma comenzó, como saben, paralelo al Renacimiento humanista. Pero esos movimientos tuvieron resultados diferentes, porque el Renacimiento humanista llevaba al hombre a tener un exceso de confianza en sí mismo, en su propia capacidad, mientras que la Reforma Protestante no fue más que un regreso a la Santa Escritura. ¿Para qué? Para traer la pureza del Evangelio, que había sido sepultada en los escombros de una teología medieval, donde se hacía énfasis en los sacramentos y no tanto en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y cómo nosotros nos beneficiamos de esa obra por medio de la fe. Por un lado, la Reforma tuvo una importancia en el retorno de las Escrituras a la pureza del Evangelio y darle a cada creyente la palabra de Dios para que pueda por sí mismo lo que la palabra de Dios enseña y entender que tenemos una relación con el Señor, que si bien es importante para la Iglesia, también lo es que mantengamos una relación directa con Dios sin la necesidad de que nadie medie en el asunto, es decir, sin una autoridad eclesiástica, como se hacía en aquel tiempo. La Reforma Protestante, al traer el Evangelio y la Biblia al hombre común, formó entonces una cosmovisión y terminó impactando al norte de Europa en todos los aspectos de la vida, en el aspecto económico, en el aspecto político,
en el aspecto religioso, produjo una teología del trabajo. Los hombres entonces trabajaban para la gloria de Dios, no solo el sacerdote lo hacía para la gloria de Dios. Muchos ven la Reforma como un evento que dividió la iglesia y otros la ven como que, ¿por qué en este tiempo nosotros debemos entender e interesarnos por la Reforma? Un evento histórico que pasó hace siglos. ¿Por qué debería nosotros importarnos este asunto? Lo cierto es que los temas que se discutieron en aquel tiempo, los temas que discutieron los reformadores, tienen tanta importancia en nosotros hoy, 2025, como ocurrió hace 508 años en aquel lado de Europa. Así que, ¿cuál es la relación o cuál es la lección que nos deja la historia de la Reforma? Si estos reformadores lograron sacar de donde estaba, la mantenían escondida la palabra de Dios, por así decirlo, y se la expusieron al resto de la comunidad, traduciendo la Biblia en diferentes idiomas para que la gente tuviera acceso y pudieran conocer el Evangelio, pudieran conocer la palabra de Dios, pudieran leerla en su idioma original. ¿Cuál es la lección que nos deja la Reforma cuando vemos la historia y vemos esto? Y pueden anotar la pregunta y la respuesta. La pueden anotar para los que anotan. ¿Cuál es la lección que nos deja la historia de la Reforma? Si descuidas las Escrituras, vas a ver una tergiversación del diseño que Dios tiene para la iglesia. Repito, si se descuida las Escrituras, vas a ver la tergiversación del diseño que Dios tiene para la iglesia. Y esto implica que si lo tiene para la iglesia, lo tiene también para los creyentes, porque son los que vienen a la iglesia. Pero a su vez implica también de que esas personas, esos creyentes que vienen a la iglesia, también forman parte de la sociedad. Así que si descuidamos las Escrituras, va a haber una tergiversación en el diseño que Dios tiene para la sociedad. Y como todos formamos un conjunto de la sociedad, también va a haber una tergiversación del diseño que Dios tiene para las naciones. Este es el concepto o la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la lección que nos deja la historia de la Reforma? Si descuidas las Escrituras, vas a ver una tergiversación del diseño que Dios tiene para su iglesia, para los creyentes, para la sociedad y para las naciones. ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma, esa Reforma protestante, en la cual enfatizaban las distinciones los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. Por allí es donde comenzaron y tenían la diferencia. La palabra sola es la palabra latina que significa solo y se utilizaba con relación a 5 enseñanzas clave, fundamentales, que definían los argumentos bíblicos de los protestantes. Así que cada una de estas solas no solo fueron creciendo o fueron creencias que se diferenciaron del pensamiento romanista, sino que fueron consideradas esenciales para la vida y para la práctica cristiana. Es por esta razón que cuando hablamos de las solas, nos estamos refiriendo al principio que guiaron y siguen guiando al cristiano evangélico protestante. Y la razón por la cual debemos considerar estudiarlas es porque aún están vigentes. ¿Y dónde están vigentes las 5 solas? Aquí en la palabra de Dios. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros debemos conocerlas. Porque no están vigentes en un decreto que hicieron los reformadores en aquel momento, o en una ley que ellos inventaron. No, ellos la sacaron y aquí se mantiene vigente porque la palabra de Dios sigue vigente en nosotros. Así que veamos un resumen
del significado de cada una de ellas. Y si Dios lo permite, ya a partir de la semana que viene, entonces vamos a ir desglosándolas una por una. Cómo llegaron, cómo se formaron. Y aunque cuando hablamos de 5 solas, ya que hemos conocido un poco acerca de la Reforma, cuando hablamos de las 5 solas, estamos hablando o nos referimos inmediatamente a Martín Lutero. Aun cuando Martín Lutero no fue quien realmente a él se le ocurrió hacer esto. Si vemos el estudio de la pre-reforma, nos vamos a conseguir con nombres como John Wesley o como John Huss, quienes en un momento determinado dijeron ad fontes, la palabra en latín que significa ir a las fuentes, es decir, a la palabra de Dios. Así que por allí viene la raíz fundamental de la primera sola, que es sola escritura, de la cual hablaremos también. Así que, ¿cuáles son estas 5 solas? ¿Y cuál es el significado? Sola escritura, que significa solo escritura, sola gratia o sola gracia, sola fide, sola fe, solo Christus, solo Cristo y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. El pastor Sugel Michelene, al referirse acerca de esto, él dice, es muy interesante esto, escuchen, si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola escritura es el fundamento que soporta la edificación y sobre la cual se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y el edificio está coronado con soli Deo gloria, una frase latina que significa solo a Dios sea la gloria. Así que cada una de estas solas puede considerarse tanto una corrección de los excesos de la Iglesia Católica Romana al comienzo de la Reforma, como una declaración bíblica positiva. Hay un cristiano evangélico, teólogo y influencer, pudiéramos llamarlo, está muy activo en las redes sociales, se llama Juan Camilo, es de Colombia, y él dice lo siguiente: la Biblia es la regla de fe y conducta de la Iglesia, y toda palabra humana debe ser cuestionada, no importa si viene de papas o de grandes autoridades o de pastores. Siempre debe ser cuestionado porque ellos no son la Escritura, y por más que quieran ellos atribuir la voluntad de Dios a sus revelaciones, a sus sueños, de ninguna manera debe ser tomada en cuenta. Solo analizar lo que dicen para ver si eso está apegado a la palabra de Dios. Así que veamos el desarrollo breve de lo que es sola escritura. Sola escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para todos los cristianos. Al decir solo escritura o solo las escrituras, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia es inspirada por Dios. Es lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. Y respirada por Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En Gálatas, Pablo, en su capítulo 1, versículos 6 y 10, Pablo escribió: cualquiera que dijera otro evangelio sea anatema. Así que cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñara y que contradijera la Biblia debía ser rechazada. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, todo lo que contradiga la revelación de Dios no puede regular la vida del creyente. Por eso es importante que nosotros estemos atentos
a cada palabra que desde este sitio, desde esta posición se pronuncia. Sola Escritura. Otra de las solas es sola gratia o sola gracia. Esta enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo enseña: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sola gratia o sola gracia. Sola fide. Sola fide enfatiza la salvación como un don gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época, en aquel tiempo, enfatizaba el uso de indulgencias, cobrar dinero para librarte del pecado, bien sea a la persona o a un familiar fallecido, y dependiendo del grado de pecado que esa persona confesara, bueno, debía pagar lo que en ese momento la Iglesia había dispuesto para ello. Así que para comprar, digamos que lo hacían como para comprar un estatus, para estar más cerca de Dios. Si pagaba más, bueno, tu pecado era tomado en cuenta, era perdonado y quizás obtenías un puesto de preferencia allí en el cielo. Así que las buenas obras, incluido el bautismo, eran consideradas un requisito para la salvación. Sola fide afirmaba que la salvación es un don gratuito para todos los que aceptan a Cristo por medio de su arrepentimiento y su fe. Y lo podemos leer en Juan capítulo 3, versículo 16. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Vean Efesios capítulo 2, versículo 9. La cuarta sola o solo Cristo, a veces denominado solus Christus, solo a través de Cristo. Esto resalta el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana, había colocado a los líderes de la Iglesia como los sacerdotes en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. Los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 enseña lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el único que nos ofrece acceso a Dios, no un líder espiritual humano. Por muy famoso que el pastor o por muy famoso que el sacerdote sea, nadie nos va a ofrecer un acceso directo a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Así que ese cuento que hemos oído desde pequeño, así que como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios, lo podemos tumbar esa cosa rapidito con la palabra de Dios, con eso que acabamos de decir. Y hay muchas cosas, o todas las cosas, las podemos nosotros testificar por medio de la palabra. Por ejemplo, permítanme hacer un paréntesis respecto a estas cosas que están ocurriendo en el occidente del país, Estado Mérida principalmente. Hay muchas personas nuevamente alarmadas.
wow, eso que está pasando, ¿por qué ocurre esto? Alguien me dijo hace pocos días, Adriana Asi dijo eso en una oportunidad. Y yo le dije, sí, eso lo dijo Adriana Asi, pero lo dijo primero Jesús, mira, en Mateo 24. Así que creo que Adriana como que se leyó primero eso y versionó eso a su estilo. Y hay gente tan ilusa, tan inocente, que cree esas cosas. Así que tenemos la palabra de Dios para derrumbar cualquier creencia y tradición que hemos aprendido. Veamos el otro punto, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo es glorificar al Señor. Cada cosa que hagamos debemos tenerla presente, que es para glorificar a Dios, y esto nos lleva a tener conciencia de que lo que vamos a hacer o es bueno o es malo, o es perfecto para Dios o no lo vamos a hacer. Porque aunque humanamente nos parezca que está bueno, preguntémonos delante de Dios cómo estará esto. Así que debemos vivir, como vengo insistiendo siempre, debemos vivir coranteo, de cara a Dios, de saber si lo que vamos a hacer está a gusto con Dios. Soli Deo Gloria nos lleva a mantener una lista, en lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, de mantener una lista de reglas o de proteger nuestros propios intereses. Nuestro objetivo es glorificar al Señor. La idea de Soli Deo Gloria se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. 10:31, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es importante, mis hermanos, que sepamos que las solas no aparecieron en principio en un mismo escrito, como lo decía al principio, en manera de introducción. Por ejemplo, sola gratia o sola gracia y sola fide o solo fe fueron las más usadas en el primer momento por los reformadores. Sin embargo, muy temprano ellas tres fueron típicamente mencionadas. Una escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre méritos. En conclusión, sola escritura, sola fide y sola gracia. Hay un teólogo llamado Kevin Van Hooser que él señala lo siguiente: si bien los libros suelen tratar las cinco solas juntas, fue solo en el siglo XX cuando se mencionaron de manera colectiva. El autor indica que sola gracia y sola fide o sola fe y sola escritura se pueden encontrar en los escritos de los reformadores, pero la consolidación de las cinco solas vino después, como se lo anunciaba al principio. Fue en el siglo XX cuando lo hicieron de manera sistemática, para que fuese de manera entendible, la pudiéramos digerir de manera más rápida y poder entenderla. La frase sola escritura surgió en el siglo XVI, sin embargo, esta expresión se hizo más popular en el año 1526. Lutero, de manera célebre, llegó a mencionarla en su traducción de Gálatas, cuando él tradujo Gálatas 3, comentando lo siguiente. Decía Lutero: en estos pasajes, el apóstol Pablo se refiere no a la ley ceremonial únicamente, sino del modo más general a toda la ley, pues como la fe sola es la que justifica y produce buenas obras, la lógica consecuencia es que no hay absolutamente ninguna obra que pueda justificar, sea de la ley que fuere tampoco son buenas las obras de ley alguna, sino que las únicas buenas obras son las de la fe. Así que sola escritura
también se encuentra en la Confesión de Augsburgo, en la Confesión belga y en el Catecismo de Heidelberg, así como también en el Catecismo de 1689. Como ven, mis hermanos, este breve resumen que sirve como introducción a lo que comenzaremos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Forma parte de las 5 solas de la Reforma Protestante, que ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y a esas creencias defectuosas de la época, y siguen siendo relevantes hoy. Así que nosotros estamos llamados a centrarnos en las Escrituras, aceptar la salvación por la gracia a través de la fe, magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Debemos hacer énfasis en esto. Las 5 solas no es solamente un cliché, no es solamente, bueno, eso ocurrió en aquel tiempo, ya hoy no nos interesa eso. Estamos viendo, estamos descubriendo, si vale el término de la palabra, de que estas 5 solas, sola gracia, sola fide, sola fe, solo Cristo, sola Dios sea la gloria, están inmersas dentro de la palabra de Dios. Así que, como dije al principio, lo repito, ¿por qué nos debería interesar estudiar y conocer las 5 solas? Porque están vigentes dentro de la palabra de Dios. Y si se quiere reconocerla o traerla a colación nuevamente de maneras más simplificadas o puntuales, porque están esparcidas dentro de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, como esparcido está dentro de toda la Biblia, dentro de toda la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra el Evangelio. Y en cada versículo que leemos, en cada libro que leemos, debemos hacer un estudio un tanto profundo o con muchísima atención para ver en cada uno de ellos dónde está allí el Evangelio, dónde está Cristo, dónde está el punto de la salvación. Hay quienes discuten, inclusive dentro del pueblo cristiano, de que hay cosas que no están, como no están explícitamente dentro de la palabra de Dios, eso no existe. Pero sí están implícitamente, como el caso del Evangelio, que no hay un concepto como tal dentro, que usted vaya a buscar, aquí dice el Evangelio es este mensaje, no lo dice. Pero cuando estudiamos y vemos esto, nos damos cuenta de que sí, está implícito allí el Evangelio, como implícito están las 5 solas de la Reforma que comenzamos hoy. Esto apenas es una abreboca, digámoslo así, para lo que vamos a comenzar a estudiar. Cada una de ellas en profundidad. Y darnos cuenta realmente la importancia que tienen nosotros. Y que no es que estamos descubriendo el agua tibia, sino que estaban allí y han estado siempre allí. Solo que, lamentablemente, con el pasar del tiempo, dentro del desarrollo, evolución de la Iglesia, se ha venido tergiversando y se ha opacado estas verdades para presenciar en ocasión de ellas o presenciar. En lugar de ellas, de ponerlas, mostrarlas siempre, se ha mostrado lo que hemos visto como show, como entretenimiento dentro de la Iglesia cristiana evangélica, que le ha hecho mucho daño. Porque cuando estos temas de la Reforma, cuando estos temas que ya lo conocemos y lo venimos practicando aquí en nuestra iglesia local, la predicación bíblica, la exposición bíblica, la predicación expositiva, cuando viene de Europa hacia América, llega a Estados Unidos, aún todavía aquí, América Latina, el sur de América, Centroamérica y el sur de América, ya tenía 300, 400 años atrasados. Seguimos todavía atrasados.
Pero por gracia de Dios, ya hay muchos pueblos dentro de América del Sur que estamos despertando al respecto. Qué cosa paradójica lo que comenzó y se inició allá con esos protestantes en Europa, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Bélgica, en Holanda. Está ocurriendo ahora lo que ocurrió con nosotros. Ellos que despertaron y pusieron el granito y se esparció eso, esos hombres que llevaron la palabra de Dios por el resto de otras ciudades de Europa, y muchos de ellos volaron para acá y llegaron a Estados Unidos. Y aquí era un oscurantismo total en cuanto al cristianismo. Ahora de este lado está despertando eso y allá se está oscureciendo. Están arrinconando a la predicación expositiva. Está imperando la evolución de estos movimientos que conocemos actualmente. Y muchas iglesias le están dando paso a estos movimientos y están arrinconando la verdad del Evangelio. Y ahora por aquí están haciendo, está prendiéndose el sol en América Latina. Le damos gracias a Dios y gloria a Dios por ello, porque nos está permitiendo en este tiempo conocer estas verdades y que nos está permitiendo contra viento y marea, contra las adversidades externas. Y todavía nosotros, por gracia de Dios, no estamos viviendo lo que muchos del otro lado del mundo están viviendo, donde no pudiéramos tranquilamente congregarnos un día como hoy. Aquí nadie está llegando a amenazarnos con un fusil, a que callemos, a que no prediquemos esto, a que no enseñemos estas cosas. Hoy tenemos acceso también a través de un celular para profundizar en estos temas, para leer la Biblia inclusive. Así que pienso yo, estamos viviendo el mejor momento de la historia cristiana moderna, por así decirlo. Tenemos las herramientas para educarnos, para formarnos, para prepararnos. Si vemos la historia decimos, wow, qué tarde nos llegó esto. No, era el momento, era el tiempo. Así como cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo, en el tiempo de Cristo, como Dios le ha placido. Particularmente digo, porque no aprendí yo estas cosas, Señor, cuando yo tenía 19 o 20 años, como lo han aprendido mis hijos. Pero a Dios le plació que era en este tiempo. Era en mi tiempo de abuelo en que aprendiera estas cosas. Pero me las estoy disfrutando muchísimo, a plenitud. Gloria a Dios por ello. Y espero que cada uno de ustedes también se disfrute en ese momento, ese tiempo que Dios le está brindando en conocer la herramienta fundamental para tener claro nuestro Evangelio y tener claro y estar prestos a oír, así como el pueblo de Berea, todo lo que se predica desde aquí, para estar atentos, para que nadie nos engañe. Y con mansedumbre, como dice Pedro, con mansedumbre podamos defender, hacer defensa del Evangelio. Que Dios nos ayude y nos acompañe y nos guarde. Amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta breve enseñanza. Gracias, Señor, porque cada día nos nutres más de estos conocimientos que nos permiten crecer, nos permiten incrementar nuestro entendimiento y, digamos, también nuestra cultura cristiana, Señor. Conocer tu historia, Señor, la historia de la iglesia, también nos hace reconocer lo que tú hiciste, Señor. Porque oponernos a conocer la historia de tu iglesia es oponernos también a ti mismo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en este tiempo has traído para la iglesia viva aquí en Los Teques este momento para aprender y estudiar estos temas, Señor. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por lo que estás haciendo en nuestra congregación local, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han podido llegar esta mañana. Gracias por el corazón de cada uno de ellos, Señor. Gracias por su familia, Señor.
Gracias, Dios Todopoderoso. Guárdanos en este día, Señor, y prepara nuestros corazones para la adoración, para la alabanza y para la predicación del mensaje de esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.